Bueno, la segunda clase entonces vamos a hacer una introducción de la medicina basada en la evidencia, creo que estábamos hablando hasta ahora, y después Gustavo en el taller de lectura crítica se va a expandir bien en ese tema. Eh, Todo esto nace en lo que habíamos hablado también en la década del 70, en lo que era el paradigma de cómo nosotros tomábamos decisiones en medicina y cómo nos guiábamos en base a esas decisiones. Y generalmente era por la fisiopatología, intentábamos explicar lo que hacíamos e intentábamos explicar qué medicación utilizar en base a la fisiopatología. Esos generalmente eran los grandes médicos, los maestros, los jefes, que tenían muy bien incorporada la fisiopatología, la anatomía, fisiología y por ende la fisiopatología, y en base a eso se tomaba decisiones. Y ahí tomaba mucha importancia la opinión de expertos. No había forma en esa época de poder que alguien le dijera, no, mira, esto no es de esa manera. Pero ese experto muchas veces no tenía, obviamente no tenía algo fundamentado en qué hacer. Y obviamente la experiencia clínica, la acumulación de casos, generaba que sea experto en el tema y por ende generaba que tomara decisiones. Y en ese caso nadie podía, digamos, contradecir a ese experto, como por ejemplo pasa con la doctora. ¿Alguien va a discutir con la doctora? Tengo fotos más cuidadas. Es la única que encontré. No, te voy a mandar otra. No, mirá qué bien. No, seguro que se la conseguiste vos. Yo tengo otras menos cuidadas. Menos cuidadas, vos tenés menos cuidadas. Bueno, no, eres un experto en hacerme. Claro. No, pero me pareció me pareciste muy formal. O sea, con la, viste, con acá. Ok. Pero me la pasó Gustavo. Yo tenía muchísimas más, pero me la pasó Gustavo. Va, se la eligió él. Claro. Ok. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de esa especie de paradigma que teníamos en esa época? Que la fisiología, en muchos casos, no podía anticipar la respuesta clínica. Entonces, como ejemplo, la utilización de beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Si uno piensa en la insuficiencia cardíaca, se debería usar beta bloqueantes. Y se utilizó por muchísimos años, pero cuando se descubrió de que no se podía utilizar en la etapa aguda, la mortalidad de la insuficiencia cardíaca cayó abruptamente. Porque no se podía utilizar en las primeras, no sé si algo recuerdan de eso, ya que ustedes se dedican solamente a las imágenes, todos se dedican a las imágenes, ¿no? Bueno, pero en fin, eso es una cuestión clínica. Pero así hay un montón de cosas. Seguramente les puede pasar eso, que la fisiología no puede anticipar. Uno piensa algo, pero en realidad no es lo que está viendo, por ejemplo, en el caso. ¿Pero les pasa eso a menudo? ¿Puede pasar eso también con las imágenes? Sí, ¿no? Bueno, después se dieron cuenta que la opinión de expertos es poco exacta. Sabían mucho, pero no era con exactitud lo que estaban hablando. Y que solamente, y esto también todavía sigue pasando esto, solamente era tan buena la opinión de este tipo como el experto. Muchas veces todos tenemos nuestras especialidades, tipos de referencia, pero muchas veces nosotros no podemos llegar a ese nivel. Por infinidad de cosas, por la posibilidad de formación en el extranjero, por capacidad de recolección de pacientes. Muchas veces yo hago ecografía Doppler también en el corazón, y la realidad es que uno es mejor que otro según la cantidad que pueda haber también. O sea, el ojo se entrena mucho en lo normal, después se entrena en lo anormal. Porque ¿quién es mejor que otro? El que puede ver más, digamos. Generalmente ese es el arte que tiene que imprimir el médico, ¿no? Por supuesto, la opinión del experto también puede estar sesgada y conflicto de interés. O sea, que el tipo esté dando una opinión, pero en base a algún beneficio propio o alguna subjetividad del paciente, del experto. Yo utilizaría tal medicación, pero bueno, pues tal vez el tipo está financiado por esa empresa. Entonces eso también era una complicación. Y la experiencia clínica es muy subjetiva. Experiencias clínicas dramáticas, como dice, pueden influenciar en nuestra práctica. Esto quería decir que muchas veces, cuando uno observaba ciertas situaciones, no se repetían. La situación tan drástica que había en una práctica clínica no se volvía a repetir, pero no quería decir que no sea tan grave, sino que no se morían todos, digamos. O sea, la mortalidad se daba en algunos casos, por ejemplo, para hablar de mortalidad, y entonces no podían deducir por qué pasaba eso. Pero además de todo eso, empezó a pasar de que había una sobrecarga de información. Se dice que la humanidad ha generado más información en los últimos 30 años que en los pasados 5.000. Y hay una edición de este diario, el New York Times, que contiene más información, o sea, actualmente, de lo que se oyó en promedio una persona en Inglaterra del siglo XVII. Actualmente un diario de actual. O sea, hay una sobrecarga total de información, y esto ya, como pueden ver acá, en el 1972, Cochrane ya empezaba a hablar de esto. Empezaba a criticar esta forma de decidir, no solo de decidir por la fisiopatología y por los expertos, pero también empezaba a criticar que el médico no tenía capacidad de resumen, no tenía capacidad de poder juntar lo que se estaba haciendo, y es cuando se empieza a desarrollar. Esto es en el 72, y él dijo que es una gran crítica a nuestra profesión,
que no hemos organizado un resumen crítico por especialidad o subespecialidad, actualizando periódicamente de todos los trials relevantes. Es un poco lo que decía vos, que era el consenso, ese tipo de cosas, que antes no existían, eran 1.000.000 de papers, y ¿en qué se basaban todo eso? Gus, te vuelvo a repetir, si me querés cortar para... Sí. Lo que hace, cómo sustenta el título, cómo sustenta esto, digamos. Lo que él hace sobre una pregunta X, sobre la que hay incertidumbre en la clínica, le pregunta a 100 expertos. Y encuentra que la respuesta tiene el mismo rigor que el random. ¿Ves que Sí. O sea que en realidad es tan azarosa la Sí, X pregunta. decisión basada en una opinión de expertos como el mismo azar, digamos. Sí, y eso que dice Gustavo lo publicó en este libro, Efectividad y Eficiencia. Es imperdible ese paper, la verdad que... Dale, no. Ok, a ver si no me hay nada acá. Bueno, el conocimiento también impreso se duplica cada 5 años, se publican internacionalmente 1.000 libros por día, y se dice que actualmente habría que leer 6.000 artículos biomédicos por día para mantenerse aproximadamente al tanto, por la sobrecarga de información que existe. Con lo cual, El 5%. y solamente el 5% podríamos leer, sí, tal cual. Si fuéramos capaces, Recortando. sí, si fuéramos capaces de criticar, ¿no? 300. Ahora es casi imposible que un médico en asistencia pueda leer esa cantidad por día, o sea, es ilógico, utópico. Disculpa, Sí. ¿cuántas horas por semana le dedican a la lectura crítica? A la lectura, perdón. La lectura de investigación. La lectura de literatura publicada, ¿cuántas horas por semana? ¿Aproximadamente por mes? 8 Queda muy chiquita el número por semana. por semana, no llega. No, en Inglaterra es 1 hora por semana. No llega. ¿Cuál es el porcentaje de A lo sumo es. Tenés un caso, tú buscas en el abstract, tac, sí, más o menos, tic tac, tu conclusión, abajo, listo. y otra cosa? ¿Cuál es el porcentaje de conocimiento adquirido en la Facultad de Medicina que tiene impacto en la práctica asistencial 10 años después de recibido? Bajísimo. 0%. ¿Cero? Bueno, No, cero no creo. Eso está científicamente comprobado. 0%. Lógicamente. Cero, nada. 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 En general, lo que vos estás haciendo con tus pacientes hoy, ahora, en este momento, con la supertecnología, si lo vas a comparar con lo aprendiste 10, 2 años atrás, y es prácticamente obsoleto. Pero necesitaste aprender eso para poder No, llegar yo te estoy hablando de la decisión médica, de la toma de decisiones, no de todo lo que rodea, el conocimiento. ok. Te estoy hablando Claro. de toma de decisiones. Nahuel está hablando de toma de decisiones. Está bien. Porque si no hubiese un conocimiento Sí. biomédico detrás de la toma de decisiones, la decisión la tomar una computadora. Está bien, no me acuerdo. ¿No? Claro. Sí. Yo te hablo de la toma de decisión. Bien. Sí, bueno, le pongo o no le pongo tal cosa, le hago o no hago tal método. Bueno, en esa toma de decisión tenés un conocimiento biomédico que aprendiste en la facultad, en tu residencia, pero además en un conocimiento fundamentado en ciencia, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, de evidencia. ¿Qué porcentaje luego de 10 años? Bueno, el caso ejemplificador es cuando nosotros los cardiólogos tomamos la decisión de tratar a un paciente para epidemias, no lo hacemos en base a la cadena del colesterol. ¿Quién se acuerda? ¿Qué cardiólogo te va a preguntar la cadena química del colesterol? Entonces, bueno, era una cosa imposible. De hecho, el profesor que tenía en la facultad decía que para incorporar algo así como eso tenía que perder algo. O sea, es como que ya tenía todo ocupado, entonces era de esa manera. Bueno, en fin, todo esto en la década del 90 empieza a surgir algunos cambios, específicamente en esta universidad canadiense que es la McMaster, que es un grupo de epidemiólogos con la cabeza de David Sackett, empiezan a generar este cambio de lo que era la fisiopatología en base a lo que era la investigación clínica. Y por primera vez en el 1990, este hombre que es Gordon Guyatt, publica por primera vez en un paper en la revista JAMA el concepto de medicina basada en la evidencia, por primera vez. Y en el 1993, después del 72, ¿se acuerdan que ya este tipo de Cochrane había criticado? En el 93, por primera vez se da que se publica en el grupo de Cochrane una revisión de la literatura actualizada. O sea, esos artículos, miles de artículos se generaban, el tipo los juntó y generó una revisión literaria en principio. ¿Está bien? Ese es el símbolo de la colaboración Cochrane que les comentaba. Exacto. ¿Ustedes saben interpretar? Perdón, ¿ese paper de qué año es? Esto es de 1990. 1990. Sí, el primer paper que donde se acuñó el término.
de medicina Ustedes basada. saben que Sócrates y ¿Qué le pasa? Cunha son los dos padres de la medicina basada en evidencia. Los primeros que acuñaron el término reconocen en el último libro, que de hecho yo lo tengo acá, que en realidad la primera propuesta para... ¿Cómo llamaban esta medicina? Porque querían provocar un cambio paradigmático en el pensamiento médico. Pero ¿cómo lo llamaban? Medicina basada en qué era antes y qué es ahora. ¿No? Todos nosotros nos formamos en medicina basada en la fisiopatología. De hecho, hasta ustedes tienen el libro de medicina interna, los fundamentos fisiopatológicos de la terapia médica, por ejemplo, todo. Entonces, ¿cómo llaman este paradigma? ¿Qué significa? Primero que evidencia está mal traducido del inglés al español. Pero la primera propuesta fue medicina científica. Lo que pasa es que tuvieron miedo de explicarlo. ¿Qué era el otro? Entonces, ¿qué es lo otro? Iba a ser severamente criticado, porque pero si todos somos científicos en teoría, todos observamos, hacemos hipótesis. Entonces lo pusieron en evidencia, pero la evidencia en realidad, la traducción exacta del inglés acá no es la evidencia como tiene uno, que es la evidencia de la observación. Es pruebas, medicina basada en pruebas, en trial, en test, en estudios de investigación. Yo no tengo la evidencia que lo dijo alguien. Bueno, sí, también hay evidencia que lo dijo, pero no se refiere a esa evidencia que provenga de cualquier lado. ¿Se entiende? Sí. Documentación. Claro, en Sí, Estados sí. Unidos Fundamentación. en inglés, evidence es algo concreto, palpable, que proviene de un registro sistemático y de un análisis de una prueba, no de algo que diciendo yo lo vi en tal lado, de cualquier evidencia. ¿Y esto querías decir algo del símbolo? No, y bueno, eso es lo que decía, eso es una revisión sistemática de los estudios publicados en la historia. Ustedes no sé si están entrenados en revisiones sistemáticas, saben qué significa esto, este palito, y todos los palitos que lo van cruzando, ¿saben? Alguna vez lo admito, seguro lo vieron. Yo lo vi, pero... ¿Cómo? En los artículos a veces aparece. Sí, sí, sí. Pero ¿qué Esto, significa? Son intervalos, pero no... Sí, claro, sé que son cuestiones Bueno, estadísticas. esto es un metaanálisis, que es una forma de analizar las revisiones que provienen de una sistematización de la búsqueda. Entonces yo tengo una pregunta de investigación, que la pregunta de investigación generó ese metaanálisis con esa revisión sistemática, esa revisión con ese metaanálisis fue si había que usar corticoides en mujeres con amenaza de parto prematuro para prevenir el estrés respiratorio y por lo tanto la muerte del neonato. Esa es una pregunta de investigación concreta. Como van a ver después, una pico con sus componentes, etc. Esa pregunta de investigación quedó sin respuestas durante décadas y se encontraron varios artículos. Cada uno de estos es un estudio primario, es un trabajo de investigación para responder a esa misma pregunta que se encuentra en la revisión sistemática, ¿se entiende? Cada uno de estos están en orden cronológico, o sea que este es el más viejo y este es el más nuevo. Lo que dice esto es que ya había evidencia en este punto. ¿Qué significa esto? Que el palo habla del riesgo relativo. Todo lo que esté por acá reduce el riesgo de morir por estrés respiratorio cuando recibe la intervención. Todo lo que esté por allá lo aumenta. El riesgo relativo de 1 significa que hay un balance entre riesgo y beneficio, o sea, ineficacia. Fíjense que el primer paper está ventilado. Los intervalos de confianza de este intervalo de confianza significa que si yo repitiese el mismo experimento 100 veces, el 95% de las veces entraría en este límite probabilístico. Si uno lo viera con un poquito más de foco, cada uno de estos intervalos debe tener un estimado puntual, que es lo que encontró el autor realmente. Por acá no lo ve, no lo alcanza a ver uno, digamos, bueno, pero ¿qué encontró en este intervalo? No se alcanza a ver, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, el paper más viejo tenía un intervalo de confianza muy estrecho, significa que el estudio era muy preciso. Si hubiéramos repetido el primer paper, estaba ahí, siempre reduciendo el riesgo de morir, ¿no? Y se repitieron, y se repitieron, y se repitieron por décadas de estudios de investigación. Hasta que una revisión sistemática con un metaanálisis evalúa todos los papers juntos y ve que el riesgo relativo de todos sumados reducen el riesgo de morir por estrés respiratorio en chicos y sin embargo nunca ingresaron a la práctica asistencial. Cuando Archibald Cochrane se da cuenta de esto, lo toma como símbolo de la colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane, que él mismo funda y crea, digamos, un epidemiólogo muy formado en medicina y epidemiología, lo que hace es resumir la información a través de revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis en una misma biblioteca. O sea que en realidad, si uno tiene una pregunta de investigación, no tiene que ir a buscar todo paper, porque ya lo hicieron estos colegas de la colaboración. De hecho,
son tan rigurosas las revisiones hechas por esta colaboración que tienen un escalón mucho superior en la rigurosidad de la evidencia que un paper aislado. Si uno demuestra a través de una revisión que hayan hecho con esta metodología que hay evidencia para defender o no una intervención, esa evidencia sostenida por una revisión sistemática es de mucho más peso que un paper primario. Así de rigurosa es la revisión. Imagínense que ellos no están investigando con pacientes, están investigando con papers que investigaron con pacientes. Por lo tanto, este tipo de investigación se llama secundaria, no tienen contacto con el paciente directamente. Tienen contacto con información, base de datos, que son importantes, que fueron publicadas por investigadores que sí trabajaron con sujetos. Bueno, esto sería lo máximo a lo que uno puede llegar trabajando con bases de datos, usando la información publicada. El mayor rigor de investigación secundaria. A este ejemplo, ¿Bien? Ok. Esto es alguien lo nombró en algún momento, que son los grados de recomendación y nivel de evidencia. Como le decía Gustavo, este tipo de metodología de investigación lo que está tratando de hacer es ayudar a tomar decisiones. Y eso es lo más importante que tenemos que tener como concepto, cómo tomamos decisiones. Entonces, generó a partir de estas, digamos, resúmenes sistemáticos un grado de recomendación y un nivel de evidencia que seguramente ustedes lo han visto alguna vez. Seguramente en alguna guía, en algún paper han podido ver. Entonces, como le decía Gustavo, lo que tiene mayor rigurosidad metodológica y sistemática. Entonces, algo que se pueda comprobar por una revisión sistemática, le decimos que tiene un grado de recomendación 1A, un nivel de evidencia. ¿Se entiende eso? Ahora, fíjate como decía, la serie de casos también tiene su grado de recomendación y su nivel de evidencia. O sea que no deja de ser investigación, pero que no tiene la rigurosidad metodológica para llegar a ese nivel máximo que se intenta llegar, ¿no? Lo mismo son los ensayos clínicos, que también están ahí, 1B. Bueno, eso después lo vamos a volver a ver. Medicina basada en la evidencia. Entonces, como definición es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones en los pacientes individuales. O es un proceso cuyo objetivo es la búsqueda de los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas de la práctica clínica. O sea que, fíjense que también la definición de medicina basada en la evidencia también toma muchos conceptos de lo que es el método científico, el conocimiento científico, porque recuerden que observamos, hacemos hipótesis y también intentamos comprobar o refutar también muchas veces. Decimos que las hipótesis que generamos muchas son falsas. O sea que también toma muchísimo de esos conceptos, por eso me pareció importante primero ver lo anterior. Y se dice que está basado en 5 principios, en donde las decisiones clínicas deben ser basadas en la mejor evidencia científica existente, y eso es lo de la toma de decisiones. La pregunta es si podemos tomar decisiones con una serie de casos, si podemos tomar decisiones en nuestro paciente con un estudio de cohortes, cuándo podemos tomar decisiones, cuál es la mejor evidencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entrenarse para generar esa herramienta para poder determinarlo, para poder discernir qué es lo que está dando vuelta, ese 5%, tratar de encontrarlo, digamos, por ejemplo. Y además el problema clínico que nosotros tratamos de buscar en nuestra práctica, como les había visto antes, van a ver en el curso de literatura, es que también va a basarse el problema en lo que vamos a intentar buscar. No es lo mismo un problema etiológico que un problema de pronóstico, y lo que ustedes son más experimentados en problemas diagnósticos y en problemas terapéuticos. Cada cosa tiene sus características, cada uno tiene sus formas, cada uno tiene su método para poder criticar un paper. Identificar esta mejor evidencia significa utilizar la epidemiología y estadística o mecanismos, que eso después lo vamos a ver también. Las conclusiones luego de esta evaluación son útiles, obviamente, si son utilizadas clínicamente, y esto también viene un poco a mención de lo que se decía, que muchas veces se pierde el tiempo y se investiga en cosas que no tienen impacto, digamos. Muchas veces se generan papers, revisiones en algo que nosotros no lo vamos a utilizar jamás, digamos. Por ejemplo, la pregunta que tiene Gonzalo en cuanto... Gonzalo Gómez, no sé si ustedes lo conocen, sí. Bueno, Gonzalo tiene una serie de cuestiones que quiere investigar algo que está pasando en la práctica, digamos. O sea, el tipo entra a la cirugía de ligamento cruzado, y no sabe bien dónde anatómicamente poner la inserción, porque no hay algo descripto, digamos. O sea, intentar investigar sobre eso y que el tipo cuando se ponga a operar pueda generar una reparación del ligamento cruzado anterior lo más cercano a la anatomía natural, ¿viste? Eso tiene un impacto, porque los resultados a X tiempo, porque obviamente tiene que tener una cuestión temporal, tiene un impacto para el paciente, una cuestión funcional, digamos. Y debe haber una evaluación sistemática de los resultados, que es lo que se intenta hacer, ¿no?
Ahora, hay 10 mandamientos, porque también la medicina basada en la evidencia tiene una serie de situaciones, porque tampoco es la regla mágica y es lo que se tiene que... es una herramienta solamente, ¿no?, para tratar de tomar decisiones. Fíjense, tratarás a todos los pacientes según el libro de cocina de la medicina basada en la evidencia, sin preocuparte por las circunstancias, preferencias de la paciente o el juicio clínico. ¿Está bien? Honrarás el software para la toma de decisiones basada en la evidencia, incorporando humildemente la información que requiere y finalmente adhiriendo a sus comandos. Pondrás a los paganos científicos básicos en una jaula hasta que ellos se arrepientan y prometan de ahora en adelante seleccionar al azar todos los ratones, materiales y moléculas en sus experimentos. No publicarás ni leerás ningún reporte de casos y se castigará a todos los que blasfemen relatando experiencias personales. Eliminarás a los no creyentes que participen de investigaciones cualitativas, que después vamos a ver la diferencia entre cuántica y cualitativa, y los forjarás a vivir entre los científicos básicos y otros herejes. Bueno, esto es en serio, está publicado esto, no es una joda mía. Denotarás a cualquier clínico que encuentres tratando a un paciente y que no haya chequeado la referencia a toda la investigación publicada en los últimos 45 minutos. Recompensarás a todo estudiante de medicina que denuncie a los especialistas que utilicen expresiones tales como "en mi experiencia yo haría lo siguiente". Deberás asegurarte que todos los pacientes sean vistos por los bibliotecarios y que los médicos busquen en forma manual la antigua literatura médica. Obligarás a jubilarse a todos los clínicos expertos 10 días antes de ser declarados expertos. Prohibirás los métodos anticonceptivos para asegurar que haya un número adecuado de pacientes para randomizar. Excelente. En serio está publicado esto. Bueno, ¿qué no es la medicina basada en la evidencia? Que también, a mí me pasó, por ejemplo, que antes de iniciar el máster de investigación, yo creía que la medicina basada en la evidencia era todo, digamos. Cuando la descubrí dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no tomaba ninguna decisión si no estaba escrito en un paper, una guía, pero nada, ¿viste? Y venía mi jefe, digamos, de la clínica, un tipo grande, que tiene muchísima experiencia en hemodinamia, bueno, etcétera, pero me generó un espíritu tan crítico eso, ¿viste? Que el tipo decía, no, para mí así, yo ¿viste? No le creía nada, ¿viste? O sea, era una cosa, y también me generó problemas eso también, porque tampoco, o sea, ¿viste? No puedes dudar de todo lo que te dicen, es un tema, digamos, eso, ¿no? Hay una diapositiva, yo te la mostré, de Cochrane, que pone cuando tu mamá te dice te amo, en inglés, ¿no? Cuando tu madre te dice te amo, vos le decís mostrame los números. Sí, en realidad no hay que crearlo nada. Hay una cuestión filosófica detrás de eso. Bueno, pero ¿qué no es? No es una receta de cocina para pacientes individuales. Y eso es un concepto que a mí me ayudó muchísimo también en mi práctica. Y es que generalmente cuando uno... Porque la verdad que nosotros en la parte existencial solemos ir a las guías, no tanto a los papers, digamos. Y generalmente es un concepto que tiene que quedar claro, y es que las guías no responden a la pregunta de un paciente. Vamos a llevarle un ejemplo. Bueno, yo siempre hago ejemplos de cardiología, por supuesto. El infarto KILIP 4, esos tienen, sí, ¿saben? Por supuesto. El infarto KILIP 4 tiene una mortalidad del 50% a la semana. Eso es lo que se sabe, ¿no? Ahora, cuando te llega un paciente a la sala con un infarto KILIP 4, ¿ese paciente tiene 50% de mortalidad de morir? Es una buena pregunta. No, no es así. En realidad ese paciente está incorporado a la guía, no tiene 50% de mortalidad. Va a depender de otros conceptos. Va a depender qué edad tenga, va a depender si fue tratado anteriormente con esto. Por ejemplo, lo típico, vos lees las guías de infarto de Estados Unidos y utilizan los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Con eso generan un resultado, nosotros acá no lo usamos. De hecho el mundo no lo usa. 10% de todo el mundo lo usa. Ahora, el resultado de esa guía, de lo que te está diciendo esa guía, que te dice que ese tipo se va a morir el 50%, ¿es real para nosotros en Argentina? ¿Viste? Bueno, y eso después lo vamos a ver un poco, que son las validez interna y externa de los estudios. Pero se entiende el concepto, digamos, muchas veces no podemos ir a responder esa pregunta en base a una guía. Es mucho más, se acerca, corregime si me equivoco, un paper primario tal vez para ir a responder a un paciente particular. Finalmente la guía lo que intenta hacer es agarrar un grupo tan heterogéneo, tratando de achicarlo cada vez más. Pero, o sea, lo que publican los metaanálisis, los resultados en sí, la evidencia es para aplicar políticas más generales, seguro, políticas a la población. Sí, no a la población, después vamos a ver eso. Bien. Los estudios poblacionales es otra rama, se llama estudio ecológico, después lo vamos a ver. Pero sí, eso es lo que estoy diciendo. Tal cual. Exactamente, ese es el camino. O sea, la guía es un grupo heterogéneo. Infartos, sí, infartos. Facilitar un poquito que el acto sea el correcto. Exactamente. Nosotros nos pasó ahora cuando de las secciones, la clasificación,
están por la clásica sección A, B, Sí. marca de las disección aórtica. no le agarra. Es A, es B, es quirúrgica, no es quirúrgica. Seguro. Y ahora habíamos juntado una serie de casos y la mandamos a Estados Unidos a Maryland. Y un grupo estaba publicando en Radiology en el mismo momento esa misma experiencia. Estaban viendo que las disecciones tipo B que retrogradan y afectan lo que es el arco, más allá que enganchan lo que sería su clave, no se tenían que operar, se manejaban mejor con lo que era terapéutica médica. Y eso los cirujanos lo sabían, pero no discutían esa clasificación tan determinante. Exactamente. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Bueno, ese otro concepto, bueno, que es una estrategia para disminuir los costos del sistema de salud, no es eso, digamos, que también a veces se ha visto, que no se restringe solamente a los estudios clínicos que conocemos, los randomizados, los ensayos clínicos randomizados, o los metaanálisis, no es solamente eso, la serie de casos es medicina basada en la evidencia, las cohortes, que muchas veces participamos en nuestra asistencia prospectiva o retrospectiva, el análisis de una base de datos, eso también es medicina basada en la evidencia. Es una disciplina joven, por supuesto, cuyo impacto se está empezando a validar, y la evidencia no debe ser utilizada como único recurso en la toma de decisiones, que es un poco lo que estamos hablando también, ¿no? O sea, no es solamente lo que dice ese paper. ¿Por qué? Porque hay que tener la herramienta para poder determinar qué es lo que se dice, porque hay que tener análisis, como dice acá el muchacho, o sea, que todos se junten a ver qué es lo que está pasando, la opinión de expertos es muy importante. En realidad ya hemos hablado bastante de esto, la ventaja de la medicina basada en la evidencia, esa evaluación crítica y sistemática de todos los actos que tomamos, de las decisiones que tomamos en la praxis, exige que la búsqueda de evidencia científica validada para tomar decisiones, además genera ese ambiente de... Por ahí ustedes no tanto en su... Bueno, más o menos, pero por ahí en las residencias clínicas hay mucha más discusión de este tipo de cosas, por ahí no tanto en las imágenes, pero digamos que poder tener la capacidad de discutir esto hace que se genere como un ambiente médico mucho más importante, bueno, y enseñar la lectura crítica de la bibliografía y la selección de lo no científicamente válido. Bueno, ensayo una respuesta a la explosión de conocimiento. Bueno, eso es una serie, después la quiero que lo vean, si adelantamos un poco. En fin, estos son los pasos de la medicina basada en la evidencia, en forma resumida. Es que lo que primero tienen que hacer, y que es lo que va a ver la próxima diapositiva, es la formalización de una incertidumbre. ¿Cómo hacemos para trasladar esa incertidumbre en nuestra praxis médica? Es la generación de una pregunta, la formulación de una pregunta de investigación. Posterior a eso, vamos a ir a buscar evidencia, porque tal vez la duda que tenemos nosotros ya está contestada en esa búsqueda bibliográfica que generemos. Bueno, por ejemplo, estos son algunos de los ejemplos que decía Gustavo, PubMed, Medline. Estas son algunas de todas las formas de practicar mejor este tipo de medicina. Después la van a ver, son un montón. Una vez que si encontramos el paper que te estaría hablando de esa pregunta que estamos generando, tenemos que evaluar la calidez, que es todo lo que está hablando Gustavo. La validez después la van a ver un poco mejor, pero tenemos una validez interna y una validez externa en los estudios, que en principio, si ese paper no cumple con la validez, no deberíamos ni leer los resultados. No debería generar injerencia en los resultados, ¿no? Tendríamos que desechar el paper. Después tenemos que decidir si es aplicable a nuestro paciente. ¿Eso es suficiente con leer el abstract? No. Se dice que el abstract no tendría que leer. Material y métodos. Bueno, exactamente. Sí, la validez interna de la material y métodos. De hecho, generalmente... La externa es si es aplicable a tu medio. Exacto, sí. Después vamos a ver cómo se determina eso. Son básicamente tres preguntas. ¿Es válido? Válido significa literalmente válido, o sea, la cercanía a la realidad posible. Si es válido, es importante. ¿Cuál es el resultado que tuvo? Porque válido, pues, el paper puede estar bien hecho, sin embargo no haber encontrado ningún resultado significativo para lo que yo estoy buscando. Entonces puede ser válido y sin embargo no importante. ¿Se entiende? Para la toma de mi decisión, no todos los papers válidos son importantes. O sea, es válido, sí, es importante para mí esto. Sí. Y el tercero es aplicable a mi paciente. Entonces son como tres preguntas en tándem. Si no es válido, no me interesa si es importante porque probablemente sea falso. Ahora, si es válido e importante, porque el estimador puntual está, como vimos, bien del otro lado del riesgo, etcétera, etcétera, y en términos de diagnóstico son otro tipo de estudios. Ahora, es válido, es importante. Ahora, fue hecho en el norte de Canadá, en una población de pacientes alimentados. ¿Pero eso es aplicable a los míos? ¿O hay una inmensa cantidad de variables? O sea, características poblacionales de mi población que no lo hacen extrapolable esta evidencia de acá a mi población. Entonces son preguntas en tándem. Si es reproducible lo que vos encontrás ahí a nuestros pacientes, ¿no? Por último,
registrando hecho, que también lo vamos a ver, en la clase que viene vamos a hablar un poco de cómo recolectamos los datos, que también es importante, que muchas veces uno tiene una idea, tiene un montón de pacientes en el medio, pero no sabemos cómo recolectar esos datos y eso vamos a hablar. Base de datos, ok, es una frase que hay muchas maneras de hacer una investigación, pero muy pocas hacerla bien, que es evitar que la Universidad de McMaster, que ha hablado con uno de los padres